Hola, bienvenidos a NTD, soy Eduardo Zompa y estas son las noticias de hoy. La Corte Suprema de Florida permitió mantener el mapa del Congreso del gobernador DeSantis, pero no todos están de acuerdo. El gobierno de Colombia reaccionó a las declaraciones del presidente López Obrador, quien expresó su apoyo al candidato izquierdista Gustavo Petro. Al menos 24 personas fueron arrestadas en España en un operativo que desmanteló una organización criminal internacional. Estados Unidos publicó su más reciente informe de la libertad religiosa. Echamos un vistazo a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Gracias por acompañarnos en NTD Noticias. Tras un fallo de seguridad cerca de la casa de playa del presidente Biden en Delaware, él y la primera dama fueron escoltados a un lugar seguro este sábado por la tarde. Un funcionario de la Casa Blanca informó que el Servicio Secreto de Estados Unidos tomó medidas de precaución luego que una avioneta entrara por error en el espacio aéreo restringido sobre Rehoboth, Delaware. La aeronave fue escoltada inmediatamente fuera de la zona restringida. Según el Servicio Secreto, no hubo ninguna amenaza para el presidente o su familia. La investigación preliminar revela que el piloto no estaba en el canal de radio adecuado y no estaba siguiendo el aviso a los aviadores que se había presentado. Se espera que el Servicio Secreto de Estados Unidos entreviste al piloto. Y la Corte Suprema de Florida decidió no bloquear el mapa del Congreso elaborado por la oficina del gobernador Ron DeSantis. Los críticos afirman que el nuevo mapa afecta negativamente a los votantes negros. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, y la legislatura de mayoría republicana estuvieron en desacuerdo durante meses. Discutieron sobre la forma en que el mapa del Congreso del Estado debe ser redibujado. DeSantis quería eliminar 2 distritos de mayoría negra, diciendo que eso convertía el mapa en una manipulación racial de elecciones inconstitucional, lo que significa dibujar un mapa para asegurar que una determinada clase racial gane el distrito. Los legisladores no estuvieron de acuerdo. El gobernador finalmente impuso su visión, y el jueves la Corte Suprema de Florida decidió dejarlo en pie. Los votantes y los grupos de derechos civiles argumentan que el nuevo mapa es una manipulación racial de elecciones inconstitucional porque incluye más comunidades blancas. ¿Quién tiene razón y quién no? Eric Cardell, consejero especial de la Sociedad Thomas More, dice que el hecho de que las líneas se modifiquen y afecten a grupos raciales de forma diferente no significa que sea inconstitucional. There's such a sort of history of that in the United States, and I know that's been restricted by recent U.S. Supreme Court decisions, but I think in this particular case that Governor DeSantis has the better argument than the groups opposed to him. Dijo que este caso podría ser apelado en la Corte Suprema de Estados Unidos porque las Cortes Federales tienen jurisdicción sobre los casos de manipulación racial electoral y señaló que una Corte Federal determinó previamente que muchas leyes electorales de Florida eran abiertamente racistas antes de las elecciones de 2020. I think that there's a issue there regarding racial gerrymandering. The governor was trying to address it. He did a good job. Of course, there are critics. But I think it's time to move on. But there has to be, and I think we all agree, not a rule regarding racial gerrymandering, but not so aggressive that the courts are making all the decisions regarding the maps. El nuevo mapa da ventaja a los republicanos en 20 de los 28 distritos del Congreso estatal. Como resultado de una investigación sobre fraude electoral, una exalcaldesa de Arizona recientemente se declaró culpable de participar en un sofisticado complot de recolección de boletas. Guillermina Fuentes, exalcaldesa de San Luis, Arizona, se declaró culpable el pasado 2 de junio por utilizar su posición en el Partido Demócrata para recolectar ilegalmente boletas durante las elecciones primarias de 2020. Fuentes, quien es miembro del Comité de Distrito Electoral Demócrata, fue acusada en diciembre de 2020, pero su declaración es producto de una investigación de fraude electoral en curso de la Unidad de Integridad Electoral de la Oficina del Fiscal General de Arizona. La exalcaldesa admitió que recolectó papeletas de votación anticipada de 4 personas que luego se proporcionaron a Alma Juárez,
quien se declaró culpable en enero de un cargo de abuso de papeletas con una sentencia máxima de 6 meses con la posibilidad de libertad condicional. Fuentes admitió su culpabilidad apenas 2 días después que la organización Truth the Vote presentara pruebas de datos de rastreo de teléfonos celulares en una audiencia que mostraban que más de 200 dispositivos habían visitado buzones para depositar las boletas en 2 de los condados más grandes del estado, no menos de 5.700 veces durante las elecciones de 2020. El viernes anterior, Fuentes había declarado a The Epoch Times, medio asociado de NTD, que la acusación era resultado de una cacería de brujas política y que sus adversarios políticos la odiaban. Su abogado dijo que la ley de abuso de boletas electorales de Arizona es un esfuerzo antidemocrático continuo, estatal y nacional de supresión de votantes. Fuentes será sentenciada el 30 de junio. Por su parte, Tanya Pavlok, portavoz de la oficina del sheriff, dijo que la oficina del fiscal general de Arizona y la oficina del sheriff del condado de Yuma están llevando a cabo investigaciones por separado sobre las denuncias de fraude electoral en el estado. La oficina del sheriff tiene actualmente 16 casos abiertos relacionados con las elecciones de 2020 o las primarias de 2022. Llegan nuevas cifras sobre el mercado laboral en Estados Unidos. ¿Cómo reaccionó el presidente Biden al informe sobre el reporte de empleos de mayo en medio de la creciente inflación? ¿Y cuál es su respuesta a Elon Musk, quien dijo tener un súper mal presentimiento sobre la economía? Iris Tao de NTD tiene más información. Los empleadores agregaron 390,000 puestos de trabajo en mayo, según el último informe de empleo publicado el viernes. Esta cifra refleja un fuerte crecimiento del empleo, pero también el mes más lento en más de un año. El presidente Biden dijo que es una señal de estabilización de la economía. We aren't likely to see the kind of blockbuster job reports month after month like we had over this past year. But that's a good thing. That's a sign of a healthy economy. Un economista está de acuerdo y dijo a NTD que el enfriamiento del mercado laboral podría aliviar la inflación acalorada. The idea of that is to slow the economy and reduce demand and bring inflation down. Now, part and parcel to that is we will see a slower pace of job growth. La tasa de desempleo se mantiene en 3.6%, ligeramente superior que antes de la pandemia. El secretario de Trabajo dijo que hay espacio para más empleo. So even with inflationary pressures that we're seeing out there, people still need jobs, need good paying jobs. Mientras que Biden admite que las cosas están ensombrecidas por la inflación. And there's no denying that high prices, particularly around gasoline and food, are a real problem for people. Pero mientras promete abordarlo, han surgido advertencias. Esta semana el director general de JP Morgan dijo esto sobre la economía. It's a hurricane. Right now it's kind of sunny, things are doing fine. Everyone thinks the Fed can handle this. That hurricane is right out there down the road coming our way. Y Reuters acaba de informar que Elon Musk dijo a los ejecutivos de Tesla que tiene un súper mal presentimiento sobre la economía y que necesita recortar el 10% de empleos en Tesla. Pero Biden hizo caso omiso al comentario de Musk. Lots of luck in his trip to the moon. Aunque Biden no mencionó directamente los temores de una recesión, dijo que confía en que los esfuerzos para controlar la inflación no se produzcan a costa de otros beneficios. Informando desde Washington, D.C., Iris Tao, NTD Noticias. La EPA quiere revertir una de las decisiones del expresidente Trump. Quiere dar a los estados y a las tribus indígenas el poder de vetar proyectos energéticos como gasoductos y terminales de carbón. Trump había hecho retroceder este poder en 2020. Si entra en vigor, se podrán bloquear proyectos energéticos si consideran que podrían dañar las vías fluviales locales. Esto ya ocurrió antes. El gobernador Jay Inslee de Washington bloqueó una instalación de carbón en 2017 y el exgobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, bloqueó un gasoducto de gas natural en 2020. Los funcionarios de Trump acusaron a los demócratas de dirigir la política climática y de mantener como rehenes los proyectos energéticos. Los demócratas, por su parte, dijeron que querían agua limpia. Cerró el último restaurante Howard Johnson's de Estados Unidos. El restaurante de Lake George, Nueva York, funcionó durante casi 70 años. Y se ha puesto a la venta por solo $10. Sí, así es, cerca del valor de 2 Big Mac. Fundada por Howard Deering Johnson en 1925, en su momento fue la mayor cadena de restaurantes del país. Aunque los restaurantes ya no existen, el nombre Howard Johnson perdura a través de una cadena de hoteles propiedad de Wyndham Hotels and Resorts.
Después del corte, le traemos las últimas novedades sobre la respuesta del gobierno colombiano a las acusaciones de AMLO. Esto y más en NTD en español. Por fin, la espera ha terminado. Shenyun regresa con un espectáculo completamente nuevo, lleno de belleza, majestuosidad y un poderoso mensaje de esperanza. Descubra la cultura perdida de la antigua China. Descubra la temporada 2021 de Shenyun. Un mundo más maravilloso le espera. Consiga sus boletos hoy. Bienvenidos al episodio de hoy, soy Elina Villafañe. Según nuevos informes sobre la efectividad de las vacunas, afirman que... Comencemos hablando sobre las últimas elecciones. Hay investigaciones que confirman que hubo fraude. Varias investigaciones comprueban que el origen del virus es el laboratorio de... Bienvenidos al episodio de hoy, soy Elina Villafañe. No pierda más tiempo, infórmese sin censura desde Epoch TV. El gobierno de Colombia respondió a las acusaciones del presidente López Obrador sobre una presunta guerra sucia en contra del candidato presidencial de izquierda, Gustavo Petro. Veamos. El gobierno colombiano criticó este viernes las declaraciones del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que el candidato colombiano Gustavo Petro está enfrentando una guerra sucia. Voy a decir que le mando un abrazo a Petro desde aquí. ¿Y saben por qué? Lo abrazo porque está enfrentando una guerra sucia. Petro es uno de los candidatos presidenciales que pasó a la segunda vuelta de las elecciones colombianas que tendrán lugar el próximo 19 de junio. Obtuvo un 40% de los votos para la coalición de izquierda, Pacto Histórico, y se enfrentará al empresario Rodolfo Hernández, quien pasó a la segunda vuelta con un 28%. En respuesta, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia calificó las declaraciones de López Obrador como una injerencia desobligante en los asuntos internos del país. La Cancillería también instó al mandatario mexicano a respetar la autonomía del pueblo colombiano para escoger a su próximo presidente sin injerencias que traten de influir en los electores. Dos altos exfuncionarios mexicanos acusaron al presidente Andrés Manuel López Obrador de tener vínculos con el narcotráfico, y la respuesta del mandatario no se hizo esperar. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reaccionó este viernes a las acusaciones sobre una presunta relación entre su gobierno y el narcotráfico. Durante una entrevista con Carmen Aristegui este jueves, el exsecretario de Gobernación y excandidato presidencial Francisco Labastida Ochoa habló sobre los presuntos vínculos de López Obrador con el narcotráfico. Ante la pregunta sobre las razones por las que el mandatario ha visitado 4 veces el municipio sinaloense de Badiraguato, zona conocida por ser la cuna del cártel de Sinaloa, Labastida Ochoa respondió: Hay indicios, como dicen los abogados, hay indicios, pero no pruebas duras. ¿Indicios que apuntan a dónde? Indicios que apuntan a una protección que es muy sospechosa del gobierno sobre el narcotráfico. ¿Sobre el cártel de Sinaloa en particular? Particularmente. ¿Sobre el cártel más poderoso de México? Sí, él y el Jalisco Nueva Generación son los más poderosos. Sí, los 100 y tantos que hay. Labastida también explicó que esta zona solamente se puede acceder con el resguardo de los narcos. Por su parte, el expresidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, aseguró que grupos criminales se han convertido en aliados del gobierno mexicano. Él piensa que puede heredar al siguiente gobierno su asociación con los delincuentes y que eso le otorga mayor poder, porque además de tener la autoridad, los recursos del gobierno federal, estos se suman a los del narcotráfico. Sin embargo, López Obrador dijo que no hay pruebas de dichas acusaciones y que ambos funcionarios lo hacen por motivos políticos durante una temporada electoral. Es un juicio sin fundamento.
Las recientes acusaciones de ambos funcionarios se dan en medio de la sanción de Estados Unidos contra 6 mexicanos por vínculos con el cártel de Jalisco Nueva Generación. Entre ellos está el jefe de policía del municipio de Ameca, en Jalisco, Severo Flores Mendoza, por presuntamente proporcionar información policial al crimen organizado a cambio de sobornos. Tras el anuncio del gobierno americano contra Flores, el presidente municipal de Ameca, Juan Valentín Serrano, destituyó al jefe de policía hasta que se aclare esta situación. Serrano también dijo estar sorprendido por el señalamiento de Estados Unidos, pero aseguró que como alcalde debe garantizar la seguridad del municipio. Una organización internacional del crimen organizado fue desarticulada tras un operativo policial en España. Tenía presencia en al menos 4 países. Veamos los detalles. Las autoridades de España informaron este sábado que desarticularon a una organización criminal internacional dedicada al tráfico de drogas, vinculada con los cárteles de la droga en México. El gobierno español dijo en un comunicado que incautaron alrededor de 1.000 kilos de marihuana y 37 de cocaína, 3 armas subfusiles y varias pistolas. También fueron decomisados bienes de lujo con un valor superior a los 6 millones de euros. En el operativo policial participaron más de 200 agentes y terminó con el arresto de 24 personas en las provincias de Madrid y Guadalajara. La investigación inició a finales del año 2020 cuando se detectó la llegada a Madrid de varios ciudadanos mexicanos originarios de Sinaloa que se instalaron en viviendas de lujo. Al poco tiempo, las autoridades observaron que los mexicanos comenzaron a trabajar en grandes plantaciones de marihuana, donde recibían visitas de personas vinculadas al tráfico de drogas. Las autoridades identificaron la llegada de personas procedentes de Sudamérica, usadas como mulas para introducir cocaína base en paquetes de café. Luego la droga era procesada, envasada y serigrafiada en 2 laboratorios de la provincia de Madrid. Después se vendía a personas que venían de Croacia y Holanda. Otras redes de distribución involucran a ciudadanos chinos. La organización también mantenía una estructura de sociedades en España, Colombia, Suiza y Portugal para blanquear el dinero procedente de sus actividades criminales. Según el gobierno español, el operativo permitió la completa desarticulación de la organización y la detención de sus responsables. El secretario de Estado, Antony Blinken, presentó el pasado jueves un informe del Departamento de Estado sobre la libertad religiosa en el mundo. Veamos cuál es la situación en las dictaduras latinoamericanas. Este jueves, el Departamento de Estado publicó su más reciente informe sobre la situación de la libertad religiosa en el mundo. El gobierno estadounidense también destacó la situación de la libertad en los regímenes latinoamericanos que intimidan y reprimen a los creyentes religiosos. Sobre Cuba, señalan que el Partido Comunista de Cuba, a través de su Oficina de Asuntos Religiosos y el Ministerio de Justicia, controla la mayoría de los aspectos de la vida religiosa de los cubanos. El documento también cita detenciones y actos de violencia cometidos contra los líderes religiosos que salieron a protestar el pasado 11 de julio. Y en cuanto a las manifestaciones pacíficas convocadas para el 15 de noviembre, el departamento señala la orquestación de actos de repudio frente a las casas de sacerdotes católicos, vigilancia policial, cortes de internet y hostigamiento. En Nicaragua, a pesar que la constitución del país establece la libertad de creencias y religión y culto, el régimen de Daniel Ortega hostigó en varias ocasiones a los fieles católicos e impidió misas en conmemoración de las personas asesinadas durante las protestas a favor de la democracia en 2018. El departamento también condenó a Daniel Ortega y a su esposa Rosario Murillo por hostigar verbalmente a los sacerdotes y obispos, tildándolos como terroristas con sotana y acusándolos de delinquir. Entre las violaciones en contra de la iglesia nicaragüense, el informe incluye insultos verbales, amenazas de muerte, robo de artículos religiosos y la entrada ilegal a las iglesias católicas. Por otro lado, en la sección de Venezuela, Washington acusó a la dictadura de Nicolás Maduro de intimidar y tomar represalias en contra de los líderes religiosos que intentan dar luz sobre la crisis humanitaria que vive el país. Maduro calificó a los obispos venezolanos como diablos con sotana, luego de impedirles brindar asistencia humanitaria a las víctimas de las inundaciones masivas en varias partes del país. Entre los religiosos hostigados en Venezuela también se encuentran los judíos. En D.C., la Fundación Memorial de las Víctimas del Comunismo inauguró ayer su exposición sobre la Plaza Tiananmen en 1989, con motivo del aniversario de la masacre. Entre los objetos se incluyen tiendas de campaña de estudiantes, cartas de activistas democráticos encarcelados y un cuadro de la víctima más joven de solo 9 años. Un portavoz nos dijo que la mayoría de los estadounidenses
no saben que el régimen comunista chino en 1989 aplastó a manifestantes estudiantiles por exigir derechos humanos y libertades básicas. The disproportionate and unbelievable and violent response that they were met with from the Chinese government, which was that thousands of tanks came out onto the streets of Tiananmen and crushed these students in their demands that they were making for freedom. Dice que muchos estadounidenses, los millennials en particular, no entienden el comunismo. En una encuesta realizada por su organización, cerca de un tercio prefería vivir en un sistema socialista. Aproximadamente la mitad no sabía que Mao Zedong fue responsable de decenas de millones de muertes por hambruna. La masacre de Tiananmen es un tema censurado en China. Las madres de Tiananmen recopilaron fotos de unos 200 estudiantes asesinados, pero se cree que el número real de muertos es de miles. I think an important message is that people can't take freedom for granted and to know about the brave struggle of those who have fought for it. El Museo de las Víctimas del Comunismo recuerda a más de 100 millones de personas asesinadas por los regímenes comunistas. La fundación abrirá un museo en Washington, D.C. el 13 de junio. Al regresar le traemos novedades sobre una encuesta que advierte que Japón debe prepararse para lo peor. Esto y más en NTD en español. Robots asesinos, material de la ciencia ficción, pero se está convirtiendo en algo demasiado real. Hay una carrera por la inteligencia artificial y las armas no tripuladas que podría cambiar el panorama bélico. En este informe especial analizamos cómo el régimen chino está aprovechando su gran cantidad de datos para convertirlos en armas, de dónde proceden esos datos y cómo los estadounidenses están ayudando sin saberlo. No se pierdan este y otros programas especiales de China en Foco disponibles en Epoch TV del periódico Epoch Times en español. Una encuesta mide el sentimiento ante una posible invasión de China a Taiwán, esta vez centrada en uno de los vecinos más cercanos de la isla. Julián Bertone amplía la información. Otra encuesta también mide el sentimiento ante una posible invasión de China a Taiwán, esta vez centrada en uno de los vecinos más cercanos de la isla. 9 de cada 10 japoneses encuestados dijeron que el país debería estar preparado para un ataque chino a Taiwán, y más del 40% respondió que Japón debería revisar su constitución con este fin. La encuesta fue realizada por el Departamento de Investigación del medio japonés Nikkei. Se hizo seleccionando al azar a los encuestados entre adultos japoneses y recibió casi 1000 respuestas válidas, con una tasa de respuesta de más del 40%. Solo el 4% dijo que no es necesario que Japón se prepare para una crisis en el estrecho de Taiwán, mientras que el 60% dijo que Japón debería tener la capacidad de lanzar contraataques. Algunas ciudades chinas están utilizando dinero digital para estimular la economía y las billeteras de los compradores. La ciudad de Shenzhen, en el sur de China, está repartiendo dinero digital gratuito por valor de $4,5 millones a los residentes. Es un intento de combatir la pandemia y los cierres. Una ciudad de la provincia de Hebei, en el norte de China, está haciendo algo parecido. Lanzó una campaña para repartir más de $7 millones en yuanes digitales. China está a la cabeza de la carrera mundial por el desarrollo de la moneda digital del Banco Central. Las transacciones con el yuan digital ascendieron a $87 mil millones a finales de 2021. Esto según el Banco Central de China. Los críticos de esta moneda dicen que puede ser utilizada por el Banco Central como una herramienta para vigilar a sus usuarios. Gracias, esto es todo por hoy. Antes de despedirme, quiero invitarlos a seguirnos en Epoch TV para acceder a nuestro contenido sin censura. Tenemos un programa nuevo todos los días y recuerde que puede apoyar nuestra búsqueda de la verdad haciendo una donación en el enlace que está en la descripción. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el noticiero de mañana. Muy buenas noches.